Hola hermanos de Iglesia Redimidos, bienvenidos a un estudio más de pilares fundamentales, Hoy hermanos vamos a estudiar el pilar fundamental número 22 y el 23. ¿Por qué? Porque pues como ya van a ver ustedes, están íntimamente relacionados el uno con el otro. Así que estos pilares de hoy, quizás nosotros podamos decir en nuestra mente, esto ya lo sabemos. Y yo creo que sí, lo sabemos, como adventistas lo sabemos, pero es uno de los pilares fundamentales. Y si bien lo sabemos, hago la pregunta, ¿no sabemos los versículos para fundamentarlo? ¿Qué pasará cuando no tengamos la Biblia en nuestra mano? Por eso se nos insta, ¿verdad?, a memorizar los versículos, sobre todo, hermanos, estos versículos de pilares fundamentales. Lo que estudiamos básicamente es la Biblia, al final un poco el espíritu, profecía y los pioneros, pero fundamentalmente es la Biblia. Y es importante aprenderse estos versículos, hermanos. Así que ahí queda el material, queda en los canales de YouTube, ¿verdad? Para que ustedes los puedan ir repasando, para que puedan ir apuntando los versículos si no tienen en este momento lápiz y papel. Y, pero es importantísimo aprenderlos, hermanos. Entonces, vamos a ver el título de hoy y luego vamos a orar. A ver si podemos ver el título en pantalla. La tumba o el sepulcro en la Biblia y el estado de los muertos. Ese es el título que vamos a estudiar en esta tarde noche. Así que vamos en oración a pedir la guía del Espíritu Santo en estos momentos. Amado Padre Celestial, gracias Señor Santo, te damos por la vida, por tu gracia, por el tiempo que nos estás dando, Señor Santo, para poder prepararnos para esta crisis que se avecina. Oh Señor Santo, en estos momentos queremos pedir tu compañía, que nos acompañe, Señor Santo, con tu presencia, con la presencia de tus ángeles, de tu Espíritu Santo, Señor, para que abras nuestro entendimiento, podamos entender las palabras que aquí vamos a leer, guardarlas en nuestro corazón, Señor Santo, y memorizarlas también. Padre amado, quédate con nosotros. En Jesús lo pedimos y lo agradecemos todo, Señor Santo. Amén. Pues bien, miren el título de este pilar, de estos pilares fundamentales 22 y 23, sumamente importantes, hermanos. Estamos viviendo los últimos tiempos. La sierva del Señor nos dice en el conflicto de los siglos que va a haber un intento con una triple alianza para unir al catolicismo con el protestantismo y el espiritismo. Y lo que une al protestantismo y al catolicismo con el espiritismo es este tema de hoy. El sepulcro en la Biblia y el estado de los muertos. El último gran engaño de Satanás será que él mismo se hará pasar por ángel de luz y va a querer simular la segunda venida de Cristo. Yo me imagino que va a tratar de hacer lo más exacto a la descripción bíblica posible, ¿sí? Lo que se va a parecer lo más exacto posible a lo que la Biblia dice de la segunda venida de Cristo. Ahora, la Biblia nos habla que la segunda venida de Cristo es después de la séptima plaga. La aparición de Satanás sería anteriormente a la séptima plaga. Pero nos dice también la palabra de Dios que cuando venga Cristo en su segunda venida, los muertos en Cristo resucitarán primero. Pregunto yo, ¿acaso no podría Satanás también falsificar, hacer que muertos, que demonios tomen forma de personas y tratar de engañar a la gente? Por eso es importante conocer este tema, hermanos. Esto está unido con el último gran engaño que Satanás va a dar al mundo entero. Y está preparando desde ya el camino para el espiritismo, dentro del cristianismo, dentro del cristianismo. Vamos a ver entonces
Como ya es costumbre, la primera diapositiva, en resumen, dice, como se ha dicho en otro lugar, los adventistas del séptimo día no tienen otro credo que la Biblia, pero se aferran a ciertos puntos de fe bien definidos, para los cuales se sienten dispuestos a dar razón a todo el que les pida, a todo el que les pida. Las siguientes proposiciones pueden tomarse como un resumen de los rasgos principales de su fe religiosa, sobre los cuales hay, hasta donde sabemos, una completa unanimidad en todo el cuerpo. Lo que estamos estudiando en estos pilares fundamentales, mis hermanos, es el adventismo puro, sin ser diluido. Son las verdades con las cuales se fundó nuestra iglesia adventista del séptimo día. Este es el adventista original, el adventismo original, es el verdadero. La iglesia después, con el pasar del tiempo, ha sido infiltrada. Pero lo que estamos estudiando nosotros en estos momentos, en todos estos domingos que hemos venido estudiando, es el adventismo verdadero. La razón de ser de nuestra iglesia adventista. Así que vamos a ver en qué consiste este pilar fundamental número 22 y 23. Vamos a la siguiente diapositiva y dice que la tumba, a la cual todos tendemos, expresada por la palabra hebrea Sheol y la palabra griega Hades, es un lugar o condición en la cual no hay obra, invento, sabiduría ni conocimiento. Eclesiastés 9:10. Y que el estado al cual estamos reducidos por la muerte es uno de silencio, inactividad y completa inconsciencia. Salmo 146:4, Eclesiastés 9:5 y Daniel 12:2. Así que vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios acerca de la tumba. Vamos a la siguiente diapositiva y se titula La tumba en la Biblia o el sepulcro en la Biblia. Y vamos a ver pasajes de la Biblia que nos hablan acerca de este tema. Primera de Samuel 2:6 nos dice, Jehová mata y él da vida. Él hace descender al Seol y hace subir. El Seol es un lugar, ¿verdad? Una tumba, como dijimos al inicio, el sepulcro. Ahí Jehová, cuando uno muere, ahí desciende al sepulcro, al Seol. ¿Qué más nos dice? Salmos 6:5. Mire qué interesante. Porque en la muerte no hay memoria de ti. Y en el Seol, ¿quién te alabará? ¿Qué hace? Si estamos en la tumba, ¿quién va a estar alabando? Esto es importante, hermanos. Estamos estudiando cosas que va contraria a la creencia general. La creencia general es que cuando los muertos, sobre todo nuestras familias, algún familiar cercano y querido muere, va al cielo y desde allá nos cuidan. Así nos han enseñado. Pero aquí estamos aprendiendo otras cosas. La Biblia nos dice otras cosas. La Biblia nos dice que el Seol, la tumba, el sepulcro es un lugar. Y ahí nadie alaba. Allí nadie alaba. Vamos con Números 16:33. Siguiente pasaje. Dice, y ellos, con todo lo que tenían, descendieron vivos al Seol, y los cubrió la tierra, y perecieron de en medio de la congregación. Una vez en el Seol, se nos cubre con tierra, y hasta ahí llegamos, ¿verdad? Segunda de Samuel 22:6. Dice, ligaduras del Seol me rodearon, tendieron sobre mí mis lazos de muerte. En el Seol vamos cuando morimos. A la tumba vamos cuando morimos. Seguimos con Job 7:9. Como la nube se desvanece y se va, así el que desciende al Seol no subirá. La nube se desvanece y se va, ya no es más. Así el que desciende al Seol ya no subirá. Una vez muerto y está enterrado, ahí queda. Se va descomponiendo el cuerpo. La Biblia dice que nos hacemos polvo después de tanto proceso de descomposición. Y ahí descansa el cuerpo, en la tumba. Job 21:32. Siguiente pasaje dice, porque llevado será a los sepulcros, y sobre su túmulo
estarán velando. Ahí es llevado, ¿verdad? A los sepulcros. Y ahí la gente lo que queda es velando nada más. Continuamos con Oseas 13:14. Dice, de la mano del Seol los redimiré y los libraré de la muerte. Oh muerte, y yo seré tu muerte y seré tu destrucción. Oh Seol, la compasión será escondida de mi vista. O sea que una vez que está en el Seol, solamente Cristo nos puede rescatar. No estamos ahí en ese sitio. Eso significa el Seol, la tumba, el lugar donde descansamos, donde vamos a dormir hasta el día de la resurrección. Cuando se escuche la trompeta, entonces, los muertos en Cristo resucitarán. Primero nos dice la palabra de Dios. Pero mientras tanto, ahí estamos en el Seol. No es cierto que nos vamos al cielo. En ningún pasaje aquí hemos visto, ni hay pasaje alguno en la Biblia donde diga que alguien se va al cielo. Ningún pasaje hay, que sea literal. Vamos a ver Mateo 16:18. Dice, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Es decir, la muerte, ¿verdad? El sepulcro ahí va a estar. Pero al final, Jesús tiene ese poder para resucitar, para traer a la vida de nuevo. Vamos con el siguiente pasaje, Hechos 2, del 25 al 27. Dice, porque David dice de él, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. O sea, él está creyendo ahí que llega un momento en que Cristo va a resucitarlo, va a volvernos a la vida, transformados ya, no es con este cuerpo corruptible, sino que con un cuerpo incorruptible. Pero mientras tanto ahí estamos, mientras tanto ahí está la humanidad. Y seguimos con Apocalipsis 20:14. Dice, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. La muerte también va a ser destruida ahí, en el lago de fuego ardiente. Y esa será la muerte segunda. Algunos, la mayoría, lamentablemente, la mayoría van a gustar de dos muertes. Luego, la mayoría vamos a gustar, la minoría, perdón, vamos a gustar de una muerte. Ahora, no todos moriremos. Van a haber 144,000 que no van a morir, que van a estar vivos para la segunda venida de Cristo. Pero la mayor parte del cristianismo muere. Y la mayor parte del mundo, lamentablemente, gusta de dos muertes. Dos muertes. La primera, la que conocemos todos, y la segunda es esta muerte final. Cuando se quemen en el lago de fuego ardiente. Ahí va a terminar todo. Después de ella no va a haber muerte más en todo el universo. El conflicto va a haber terminado en esos momentos. Eso es lo que nos está diciendo Apocalipsis 20:14. Ya vimos entonces del Seol, la tumba, el sepulcro, lo que la Biblia dice, ¿sí? Y este tema está bien conectado con el siguiente, por eso es que es un solo estudio. El estado de los muertos. ¿Qué nos dice la Biblia acerca del estado de los muertos? Vamos a ver la siguiente diapositiva. El estado de los muertos. Entonces, hacemos la pregunta acá. ¿Será que cuando la gente muere se va al cielo? ¿Será que es necesario hacerle una misa y dar una ofrenda y estar haciendo misas continuas para aminorar los días o los años en el purgatorio y luego van al cielo? ¿Será que algunos van al infierno?
¿O será que quedan en estado inconsciente? ¿Qué dice la Biblia acerca del estado de los muertos? Y esto, como dijimos al inicio, es un tema que lo manejamos la teoría quizá, pero quizá no nos hemos memorizado los versículos y es necesario hacerlo. Y este es un tema sumamente importante, porque es un tema en que, como ya vamos a ver, la mayoría de la humanidad, la gran mayoría de la humanidad, tiene problemas, está engañada. Es el mismo engaño, la misma mentira que Satanás le dijo a la mujer en el Génesis: no morirás. Dios le dijo: el día en que del árbol de la ciencia del bien y el mal comas, ese día morirás. La serpiente le dice: no morirá. Satanás ha enseñado a través del tiempo que hay un estado de inmortalidad cuando uno muere, ya sea con Dios, ya sea en el infierno, pero que hay un estado de inmortalidad. Eso es porque la misma Biblia nos dice que Él se quiere hacer igual a Dios. Y la Biblia nos dice que el único inmortal es Dios, el Padre. Es el único inmortal. Nadie más es inmortal. Nosotros vamos a obtener vida eterna, pero no es que seamos inmortales por nosotros mismos. Vamos a tener vida eterna porque vamos a poder disfrutar del árbol de la vida. Cuando al inicio el hombre pecó, cuando Adán y Eva pecaron, una de las primeras medidas que se tomaron fue bloquear el árbol de la vida, que ya no pudieran comer de ese árbol porque vivirían para siempre. Al ser restaurado todo, ese árbol de la vida va a ser reinstaurado también, restituido. Y la Biblia nos dice que va a dar un fruto distinto cada mes. Y las hojas de ese árbol van a ser para sanación de las naciones. Entonces, por eso vamos a tener nosotros vida eterna. Que no es lo mismo, que es parecido, pero no es lo mismo a ser inmortales. La palabra de Dios ya dice: el único inmortal es nuestro Padre Celestial. Entonces, por eso es importante saber el estado de los muertos. Importante lo que la Biblia dice, porque este es uno de los engaños de Satanás desde la antigüedad. Desde la antigüedad. Si básicamente todas las religiones han creído esta mentira, aún el cristianismo lo cree. Ya hablamos ahorita de las misas, pero en las iglesias evangélicas también se mueren y van a la presencia del Señor. Y la Biblia no enseña eso. La Biblia es clara y específica. Que sí habrá una resurrección para los justos, sí habrá una, pero no dice cuándo va a suceder. Y eso es lo que vamos a estudiar a continuación, hermanos. Vamos a ver el siguiente versículo. Eclesiastés 9, 5 y 9, 10. Dice: porque todos los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. También su amor y su odio y su envidia fenecieron ya, y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. O sea, nosotros que estamos vivos sabemos que vamos a morir, pero los muertos nada saben, dice. También su amor, su odio y su envidia ya perecieron. Nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. El versículo es claro. Entonces mi abuelita, que está muerta, Esperanza se llamaba mi abuela, ella descansa. Ella no puede estar cuidándome desde el cielo. Sí, ella descansa. La Biblia lo dice. Y tengo que creerle a la Biblia. Y mira el versículo 10, lo que dice: todo lo que te viniera a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas. Porque en el Seol, a donde vas, no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Descansan en paz, duermen. Cuando uno está dormido, hermanos, está un hermano en un estado de inconsciencia. ¿Cuántas veces no nos ha pasado a nosotros que nos acostamos a dormir
y cuando menos acordamos ya es de día. Y sentimos a veces incluso que no hemos dormido lo suficiente. Y decimos, qué rapidito, si me acabo de acostar. Se fue. Estamos inconscientes, no nos dimos cuenta de nada de lo que sucede alrededor nuestro. Sin embargo, ¿cuántas veces también hemos estado en vela toda una noche? ¿Y cuán larga se nos hace esa noche? Cuando nos ha tocado a veces estar en vela. Porque estamos conscientes del tiempo. Pero cuando dormimos estamos inconscientes. Y la Biblia compara la muerte con el sueño, un estado de inconsciencia. Salmo 115, 17. Vamos a ver qué nos dice, qué nos sigue diciendo la palabra de Dios. No alabarán los muertos a Jehová, ni cuanto descienden al silencio. No alabarán los muertos a Jehová. No es cierto que están en el cielo alabando. No es cierto. La Biblia lo está diciendo acá. Vamos a ver el siguiente pasaje. Salmo 146, 4. Dice, pues sale su aliento y vuelve a la tierra. En ese mismo día perecen sus pensamientos. Eso es lo que sucede. Cuando nosotros leemos en Génesis cómo se originó la vida, dice que Dios tomó entonces barro y sopló aliento de vida. Y entonces llegó a ser el hombre un ser viviente o un alma viviente. Aquí la muerte pues es la reversa. Ese aliento de vida que Dios sopló sale, dice, y vuelve el cuerpo a la tierra como barro, como polvo. En ese mismo día perecen sus pensamientos. Ya los muertos ya no tienen pensamientos. Los muertos en Cristo cuando vengan, ahí se reactivan nuevamente los pensamientos. Pero hasta que venga Cristo en su segunda venida. En ese momento resucitan los muertos en Cristo, en el momento de su segunda venida. Antes no están entre la presencia de Dios. Fíjese que aquel pasaje famoso, por ejemplo, cuando Jesús supuestamente le promete que ese día estará con él. Si Jesús ese día no ascendió a los cielos, al ladrón en la cruz, cuando es crucificado. Jesús ese día no ascendió al cielo. Ese día lo prometió. Ese día lo que sucede es que le prometió que cuando venga en su segunda venida va a ascender al cielo. En ese día sí le prometió Jesús. Eso sí sucedió. Pero Jesús ese día no ascendió al cielo. Entonces es una interpretación errónea de la escritura. Estamos viendo varios versículos donde nos dice qué sucede cuando la gente muere. Isaías 38, 18 y 19, el siguiente pasaje. Nos dice, porque el Seol no te exaltará, ni te alabará la muerte, ni los que descienden al sepulcro esperarán tu verdad. El que vive, éste te dará alabanza, como yo hoy, el Padre hará notoria tu verdad a los hijos. Aquí es claro, ya el que muere está muerto, ya no sabe más, no participa más de nada del cielo ni aquí en la tierra. Siguiente pasaje, Juan 11, del 11 al 14. Nos dice, dicho esto, les dijo después, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos, Señor, si duerme, sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba de reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente, Lázaro ha muerto. Miren que aquí está clarito. Jesús entonces está comparando la muerte con el sueño. ¿Por qué? Ya dijimos anteriormente, porque cuando dormimos estamos inconscientes. No nos damos cuenta de nada de lo que está pasando alrededor nuestro. ¿Sí? A veces en la mañana tengo la costumbre siempre, casi siempre, preguntarle a mi esposa, o saludo y todo, ¿cómo dormiste? Y a veces me contesta a ella, ay, me dice, caí como saco de papas. O sea, de un solo durmió. Inconsciente totalmente, ¿sí? Así que así es la muerte.
¿verdad? Una inconsciencia total. Vemos Daniel capítulo 12, versículo 2. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Nuevamente aquí la Biblia nos vuelve a decir, los que duermen en el polvo de la tierra. ¿Quiénes son estos? Los que han muerto. Y dice, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Aquí la Biblia nos dice que la muerte también es duermen, ¿verdad? Duermen. Y Job 14:14, mire lo que dice Job. Si el hombre muriere, volverá a vivir. Todos los días de mi edad esperaré hasta que venga mi liberación, dice. Si el hombre muere, volverá a vivir. Estamos en el siglo XXI ya, en las últimas etapas de la historia de este mundo. ¿Acaso alguien ha vuelto a vivir? Hay un personaje famoso, Walt Disney. Este Walt Disney, tengo entendido que algo dejó congelado por ahí para que cuando inventaran ahí la resurrección o algo, lo resucitaran a él también. No es posible, hermanos. La Biblia dice que no se puede. Que resucitarán cuando venga Cristo en su segunda venida. Ahí sí resucitaremos, al oír la trompeta de Dios. Ahora, vamos entonces a ver qué creían nuestros pioneros. ¿Qué creían nuestros pioneros? Vamos a ver lo que escribió Jaime White al respecto. Dice, es razonable suponer que Dios creó al hombre como un ser inmortal y sin embargo nunca nos informó de ello ni una vez en su santa palabra. ¿Qué creen ustedes? No es posible. Número 2 dice, es razonable suponer que si el hombre poseyera naturalmente la inmortalidad, la palabra de Dios nos recomendaría buscarla, como lo hace en Romanos 2:7. Claro que sí, ¿verdad? Miren lo que nos está haciendo razonar aquí el hermano Jaime White. Dice, es razonable suponer que si los hombres fueran naturalmente inmortales, la palabra de Dios nos aseguraría tan claramente que solo Dios tiene inmortalidad. Si aun caso nosotros fuéramos inmortales, saldría entonces en 1 de Timoteo 6:16 que solamente Dios tiene inmortalidad, o se estaría contradiciendo la palabra de Dios. 4. ¿No es mucho más razonable creer que la inmortalidad es un regalo de Dios a través de Jesucristo nuestro Señor? Romanos 6:23. 5. Es razonable suponer que las palabras, cuando se encuentran en la Biblia, deben tener un significado adjunto a ellas que ningún hombre en su sano juicio pensaría en atribuir a ellas en cualquier otro libro. Por ejemplo, las palabras vida y muerte, cuando se encuentran en la Biblia, deben, como nos dicen los teólogos, significar felicidad y miseria, pero si se encontraran en cualquier otro libro del mundo, simplemente significarían existencia y cese de existencia. En otras palabras, en la Biblia, vida significa vida y muerte significa muerte, igual que en cualquier otro libro. Vamos a la siguiente, la número 6. Todas estas preguntas nos las está haciendo Jaime White. Dice, es razonable suponer que en la vasta multitud de pasajes en los que Cristo prometió vida eterna a sus seguidores, no quiso decir literalmente lo que dijo. Esto no podría ser así si todos los hombres tienen vida inmortal por naturaleza. En caso, los malvados vivirán a través de la eternidad tanto como los justos. Hace la pregunta él, ¿verdad? La 7. Es razonable suponer en toda la vasta multitud de pasajes en los que se amenaza con la muerte como castigo del pecador, que solo se refiere a la pérdida de la felicidad. Un hombre infeliz es tan verdaderamente vivo como el ser más feliz que existe. Y si es inmortal por naturaleza, continuará vivo por toda la eternidad. En ningún lenguaje claro y de sentido común se puede decir que un ser inmortal sufra la muerte. 8.
Es razonable suponer que la sabiduría infinita usaría invariablemente el lenguaje solo destinado a engañar a la humanidad, o que solo podrían entender los doctores en teología. ¿Hablaría Dios en acertijos a los hombres sobre los grandes asuntos que conciernen a su salvación? 9. ¿No es más razonable y más conforme a la sabiduría y al amor de Dios suponer que Él daría a sus criaturas una revelación que la gente sencilla y de sentido común pudiera entender fácilmente? Lo ha hecho. Si los hombres usaran su razón al leer la Biblia, como lo harían al cualquier otro libro, al leer cualquier otro libro. 10. ¿Es razonable creer que los hombres van al cielo o al infierno inmediatamente al morir? Y luego cientos o miles de años después son sacados para ser juzgados y ver a cuál merecen ser enviados. ¿Deberíamos considerar correcto enviar a un hombre a la prisión del Estado por 10 años y luego sacarlo para un juicio para determinar si merecía tal castigo? ¿Y no hará el juez de toda la tierra lo correcto? Pregunta Jaime White. Y continúa preguntándose Jaime White en las siguientes diapositivas. Dice, ¿es razonable que se le dé tanta importancia en las escrituras a la doctrina de la resurrección de los muertos si ese evento solamente significa una reunión de un trozo de barro con el hombre consciente y pensante, el alma, y que según los teólogos es tan capaz de felicidad o miseria sin el cuerpo como con él? 12. ¿Es razonable hablar de una muerte que nunca muere cuando no hay ni una palabra en las escrituras que respalde la frase contradictoria? ¿No sería igualmente razonable hablar de la recompensa de los justos como una vida que nunca vive? ¿Acaso no hay tanto sentido común en una como en la otra? 13. ¿Es razonable estar tan constantemente, tanto en sermones como en oraciones, hablando de almas inmortales, almas que nunca mueren, espíritus imperecederos y expresiones por el estilo, cuando no hay desde el Génesis hasta el Apocalipsis ni un solo pasaje que justifique el uso de tal lenguaje? Y ya la última, 14, dice, ¿es razonable decir que la muerte eterna y el tormento eterno son expresiones sinónimas, como nos dicen los teólogos? Pues entonces, ¿cómo puede decirse en Apocalipsis 21:4 no habrá más muerte? Interesantes preguntas que hizo Jaime White. Ahora vamos a ver la siguiente etapa, que nos dice el espíritu de profecía. Y vamos a ver lo que nos lee Ellen White, lo que nos escribió Ellen White en el conflicto de los siglos. Dice, la teoría de la inmortalidad del alma fue una de aquellas falsas doctrinas que Roma recibió del paganismo para incorporarla en el cristianismo. Martín Lutero la clasificó entre las fábulas monstruosas que forman parte del estercolero romano de las decretales. Petavel Le Problème, ahí está citando el libro, ¿verdad? Otra prueba de que los muertos son insensibles, dice. Salomón piensa que los muertos están dormidos y no sienten absolutamente nada, pues los muertos descansan sin contar ni los días ni los años, pero cuando despierten les parecerá como si apenas hubiesen dormido un momento. Eso creía Lutero. Ahora vamos a ver qué más sigue escribiendo ella. En la última ya diapositiva de hoy dice, en ningún pasaje de las Santas Escrituras se encuentra declaración alguna de que los justos reciban su recompensa y los malos su castigo en el momento de la muerte. Los patriarcas y los profetas no dieron tal seguridad. Cristo y sus apóstoles no la mencionaron siquiera. La Biblia enseña a las claras que los muertos no van inmediatamente al cielo. Se les representa como si estuvieran durmiendo hasta el día de la resurrección. Primera Tesalonicenses 4:14 y Job 14 del 10 al 12. El día mismo en que se corta el cordón de plata y se quiebra el talzón de oro, perecen los pensamientos de los hombres. Los que bajan a la tumba permanecen en el silencio. Nada saben de lo que se hace bajo el sol.
descanso bendito para los exhaustos justos, largo o corto, el tiempo no les parecerá más que un momento. Duermen hasta que la trompeta de Dios los despierta para entrar en una gloriosa inmortalidad, porque sonará la trompeta y los muertos resucitarán incorruptibles, porque es necesario que este cuerpo corruptible se revista de incorrupción y que este cuerpo mortal se revista de inmortalidad. Eso escribió Ellen White con respecto a la tumba y al estado de los muertos. Eso creía también Jaime White, su esposo. Y vimos todos los pasajes bíblicos en los cuales se nos explica estos pilares fundamentales, 22 y 23. Hermanos, este material es sumamente importante. Lo podemos utilizar para dar estudios bíblicos, para que la gente empiece a entender el verdadero estado de los muertos, para que cuando Satanás pretenda engañarles, estén preparados, estén protegidos por un escrito está. Que Dios les bendiga. Espero que este tema haya sido de mucha bendición. Sé que quizá ya lo conocemos, pero quizá no nos hemos memorizado los versículos. Así que la tarea es esa, ¿verdad? Memorizarnos estos pasajes para poder dar uso de nuestra fe, razón de nuestra fe, cuando no tengamos la palabra de Dios en nuestra mano, cuando no tengamos Biblia escrita enfrente de nosotros. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Tengan una feliz semana. Les mandamos un fuerte abrazo de parte de toda la Iglesia de Redimidos y nos escuchamos el próximo domingo, si Dios quiere, con otro pilar fundamental. Un fuerte abrazo a todos, hermanos.